Señales de información general. Las señales de información general se utilizan para proporcionar a los usuarios información general de carácter poblacional y geográfico, así para indicar nombres de obras importantes en el camino, límites políticos, ubicación de casetas de cobro, puntos de inspección y sentido de circulación del tránsito, entre otros. Muchas de estas señales informativas de información general se encuentran entre los límites de cada estado. Muchas de las veces observamos que este tipo de señales delimitan los territorios e incluso también hacen referencia a lugares aproximados a la carretera, como por ejemplo la ubicación de alguna laguna, la ubicación de un pueblo cercano, incluyendo también la distancia en ellas. También hay otras que son para inspección fiscal a cierta distancia o incluso para hacer referencia a los límites poblacionales o el carácter poblacional que está en el pueblo cercano. Señales informativas de destino. Son señales que se emplean para informar al conductor el nombre y dirección de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo del recorrido, de tal manera que su aplicación sea primordial en la intersección del usuario que debe elegir la ruta deseada según su destino. Se coloca de forma secuencial para permitir que el usuario prepare con la debida anticipación su maniobra de la intersección, la ejecución en el lugar debido y conforme a la carretera seleccionada de la ruta. De acuerdo con lo anterior, las señales informativas de destino pueden ser bajas o elevadas según su función, y también pueden ser previas, diagramáticas, decisivas, confirmativas. En los casos donde se requiere un destino turístico también pueden utilizarse las señales diagramáticas complementadas con tableros de señales turísticas y de servicio. La forma de las señales, dice que los tableros de las señales informativas de destino son de forma rectangular, con cejas perimetral doblada de 2.5 centímetros, con su mayor dimensión de posición horizontal y con la esquina redondeada. El radio para redondear las esquinas señaladas, las esquinas de las señales bajas es de 6 centímetros, quedando el filete de 2 centímetros de ancho y el radio interior de 2 centímetros, así como un marco de 2 centímetros. El radio para redondear las esquinas de las señales elevadas es de 9 centímetros, quedando el filete de 3 centímetros de ancho y el radio interior de 3 centímetros, así como un marco de 3 centímetros. El tamaño de las señales se clasifican según sean las señales, ya sean bajas o elevadas, como mencioné hace un momento. Las señales bajas dice que la altura de los tableros de las señales informativas de destino bajas se determinan conforme a lo establecido en la tabla 2.46. La longitud de los tableros se define en función del número de la letra que contenga la leyenda. Para señales de 2 renglones o para conjuntos de 2 o más tableros colocados en el mismo soporte de longitud de los mismos, es la que resulte con el destino que contenga el mayor número de letras. En caso de las carreteras, para determinar la longitud de los tableros con base en la altura de las letras mayúsculas y los elementos contenidos en las señales, se debe tomar como guía lo indicado en la tabla 2.47 y la tabla 2.48. Para vialidades urbanas se considera la tabla 2.49. En las señales de destino diagramáticas bajas, el tamaño de los tableros se colocará a un lado de la vialidad. Estas deben de ser de 3.66 por 2.44, también 4.88 por 2.44 y de 5.49 por 3.66 metros en áreas rurales. Los tableros para las señales diagramáticas en zonas urbanas indican los movimientos indicados. De vuelta a izquierda deben ser de 1.5 por 1 metro. Las señales elevadas. La altura de los tableros de las señales informativas de destino elevadas
se selecciona según lo establecido en la tabla 2.410. Si las señales se integran por lo más de un tablero y al menos uno de ellos se lleva 2 o 3 renglones de altura, de todos los tableros deben ser la misma, dimensionada con el base del tablero de 2 o 3 renglones. La leyenda de los tableros de un renglón debe tener la misma altura de la letra utilizada en el tablero de 2 o 3 renglones y se coloca centrada verticalmente en el tablero. Las dimensiones de los tableros de las señas diagramáticas elevadas previas a aprobación para su instalación se definirá de la autoridad responsable de la vialidad. Sin embargo, en ningún caso el tablero tendrá más de 610 centímetros de base por 366 centímetros de altura y no menos de 366 por 244 centímetros. Ubicación. En la longitudinal se coloca las señales informativas de destino según su función. Estas deben de cumplir con lo que se indica, que son señales previas, que estas se ubican ante la intersección de una distancia que depende de las condiciones geométricas y topográficas, de las vialidades que cruzan, así como las velocidades de operación y la presencia de otras señales con las que no debe interferir. Señales diagramáticas. Las señales diagramáticas tienen como objetivo mostrar la forma diagramática de la geometría de la intersección, retorno o ruta, indicando los destinos para que los usuarios elijan su trayectoria y preparen con anticipación su maniobra. Las señales decisivas, que estas se ubican en el sitio de intersección donde el usuario debe seguir la ruta deseada. En carreteras de 2 carriles las señales pueden ser bajas o elevadas, a criterio ya del proyectista, tomando en cuenta las velocidades de operación, el volumen, el tránsito y tipo de intersección. Las señales confirmativas. Estas se colocan después de una intersección en carreteras o salidas de una población, a una distancia tal que no exista el efecto de los movimientos direccionales ni la influencia de tránsito urbano, y a una distancia de al menos 100 metros. La ubicación lateral. En carretera, las señales informativas de destino se sitúan de tal manera que a la orilla interna del tablero de las señales bajas o el poste de las señales elevadas queden a una distancia de al menos 0.5 metros y no mayor de 1.5 metros de la proyección vertical del horizonte de la carretera. En carreteras o vialidades urbanas con 2 o más carriles por sentido de circulación, que sean de cuerpo separado o cuenten con faja separación central, las señales informativas bajas se colocan paralelamente en ambos lados del arroyo vial. La altura. Estas señales se colocan ya sea señales bajas o señales elevadas. En señales bajas, en zonas rurales o urbanas, las señales bajas se instalan de manera que la parte inferior del tablero quede de 2.5 metros sobre el hombro de la carretera y la vialidad urbana sobre el nivel de la banqueta. En señales elevadas, en todos casos, la altura mínima de las señales elevadas debe tener una distancia libre vertical de 5.5 metros entre la parte inferior de la señal y la parte más alta superficial del arroyo vial. El ángulo de colocación. Los tableros de las señales bajas quedarán siempre en posición vertical de 90 grados con respecto del eje de la vialidad y normales al eje de longitud de la misma, con excepción de las señales diagramáticas, que con el propósito de mejorar su vialidad nocturna, la carretera de los tableros se colocará con un ángulo de inclinación hacia el frente de 2 grados. En las señales elevadas se dará un ángulo de colocación hacia el frente de 5 y 90 grados con respecto al eje de la vialidad. El contenido de las señales. En las señales informativas de destino se indicarán los nombres de los destinos, en su caso las flechas que indiquen la dirección a seguir, los escudos de las rutas correspondientes y las distancias en kilómetros por recorrer. En caso en que las autoridades responsables de la carretera o vialidad urbana aprueben la colocación de señales informativas de destino turístico o de servicio, estas contendrán los mismos elementos mencionados con excepción del escudo de ruta, que será situado por la señal turística o de servicio correspondiente.
En función de la geometría de intersección de las señales previas y decisivas de escudo y flecha del movimiento que se dirige frente podrá colocarse al lado izquierdo o derecha del tablero, de tal manera que proporcione a los usuarios la información más clara a la dirección a seguir y que queden alternos con los escudos y flechas de los demás destinos. Las flechas y los escudos de destino se colocarán al lado del tablero hacia que se encuentra el destino indicado. En las señales confirmativas, el escudo de ruta se colocará siempre a la izquierda del tablero. El color de las señales. Todos los colores que se utilicen en las señales informativas de destino, con excepción del negro, tendrán dentro del área correspondiente por la coordenada cronométrica presentada en la tabla, que está presentada a continuación, que es la tabla 2.42. El fondo de las señales será de color verde reflejante, excepto cuando se trate de señales informativas de destino turístico o servicio. Las flechas, escudos, carreteras y filetes serán color blanco reflejante de acuerdo con la coordenada cronométrica presentada en la tabla. Los escudos y las señales diagramáticas que indiquen movimiento directo de vuelta izquierda tendrán fondo color blanco reflejante de acuerdo con la coordenada cronométrica presentada en la tabla, con los colores flechas, marcos y filetes de color negro. La iluminación. Cuando prevalezcan frecuentemente condiciones atmosféricas adversas, las señales elevadas y diagramáticas en carreteras podrán iluminarse artificialmente a través de una fuente de luz montada de frente y sobre la señal. Tratando de que la iluminación sea uniforme, no se usará otro tipo de iluminación artificial que pueda deslumbrar o confundir a los usuarios que transmitan sobre el sentido opuesto. Señales informativas de destino turístico y de servicio. Las autoridades responsables de las carreteras o vialidad urbana establecerá en coordinación con la autoridad turística correspondiente las señales de destino turístico o de servicio que se requieran. Estas señales tendrán el mismo contenido que las señales bajas, no diagramáticas o señales elevadas, con excepción del escudo de ruta, que se omite en este sitio. Se colocará la señal turística o de servicio correspondiente al destino que se señala. Las señales informativas de destino de diagramática turística. En un caso particular de las señales informativas diagramáticas, se utiliza para informar el destino predominado turístico. En esta señal se aplican las características generales de las señales informáticas diagramáticas. Se complementará con los protocolos turísticos que se informan al usuario de los diferentes destinos del estado o región que visita. Señales informativas de destino para rampas de emergencia para frenado. Para indicar la proximidad de una rampa de emergencia para frenado, se utilizará la información de destino SID-9 o SI-13. En carreteras de un carril por sentido de circulación, estas señales podrán ser bajas o elevadas, tomando en cuenta el volumen de tránsito, la vialidad y la velocidad de operación, mientras que en carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación siempre serán elevadas, complementadas con dos señales previas informativas de destino, SID-13 bandera o SID-15 puente. Se colocarán a la primera una distancia de al menos 400 y la segunda al menos una distancia de 700 metros de acceso a la rampa. Las señales de puente deben indicar el carril que se utiliza para ingresar a la rampa. Uso de las señales informativas de destino, ya sea acceso a poblado, que ésta se utiliza para indicar a los usuarios la población que se comunica con la carretera mediante un acceso y su ramal.
Es una señal baja que se coloca en el lugar de acceso y llevará el nombre de la población, su distancia en kilómetros y una flecha que indica la dirección hacia el lugar. Cruce. Esta señal se utilizará en las intersecciones de 4 ramas a nivel y a desnivel para indicar a los usuarios el nombre de la ciudad a que tiene como destino. Cada una de las ramas para los entronques formado por el cruce de carreteras en zonas urbanas se utilizará el mismo criterio para intersecciones rurales, con la salvedad que las señales de cruce solo se colocarán en el lugar de decisión. SID puente. Estas se utilizan las ramas de intersección a nivel o desnivel para indicar a los usuarios el nombre de la ciudad. Esta señal será elevada en término general. Su uso se justifica en los siguientes casos: en carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación, en los entronques de las carreteras de alta velocidad y vías rápidas urbanas, y cuando se desea dar indicación de uso para distintos carriles de circulación. Señales confirmativas. Estas se utilizan para indicar a los usuarios después de su paso por una intersección, localidad o ciudad, el nombre de la distancia por recorrida, las próximas localidades o ciudades, además de confirmar las rutas seleccionadas. La señal es baja y formada por un tablero colocado en un soporte indicado del escudo de ruta. Cuando precede el nombre del mismo destino que aparece en la señal previa decisiva de la intersección y distancia en kilómetros a la que se encuentra el destino. Cuando sea necesario indicar un sitio relevante intermedio, se utiliza un tablero inferior colocado en el mismo soporte en el que indica igualmente el escudo de ruta, el nombre de la ciudad o sitio intermedio y su distancia en kilómetros. Bandera. Esta se utiliza en intersecciones a nivel o desnivel, indicando a los usuarios el nombre de la localidad, ciudad o el lugar que tiene como destino cada una de las ramas. Esta señal será elevada en términos generales. Su uso se justifica en los siguientes casos, que son en las vialidades urbanas y carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación, en vialidades urbanas y carreteras donde no se disponga de espacio para colocar las señales vagas, y en las ramas de intersección de una vialidad de 2 o más carriles por sentido de circulación. Señales informativas de recomendación, SIR. Definición. Son señales que se utilizan con fines educativos para proporcionar al usuario información relevante acerca de disposiciones o recomendaciones de seguridad que debe observar durante su recorrido, incluyendo las limitaciones físicas de la vialidad o prohibiciones reglamentarias. Son señales bajas, con excepciones de aquellas para rampas de emergencia para frenado que se podrán ser bajas o elevadas. Sus formas. Tableros de las señales. Los tableros de las señales informativas de recomendaciones son rectangulares, con ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros, con sus mayores dimensiones en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas será de 6 centímetros, quedando el marco y el flete de 2 centímetros de ancho, con radio interior para su curva durante 2 centímetros. Tablero adicionales. Cuando las señales informativas de recomendaciones requieren información complementaria, podrán tener bajo un tablero adicional de forma rectangular, con ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros, con sus mayores dimensiones en posición horizontal, con las esquinas redondeadas. Los radios de las esquinas y filetes serán iguales a los del tablero de la señal. Tamaño. El tamaño de los tableros de las señales informativas de recomendaciones se determinan dependiendo de las características específicas del mensaje a transmitir, como se explica a continuación.
Tableros de señales. La altura de los tableros de las señales informativas de recomendación se ajustarán a lo indicado en la tabla 4.13. La longitud del tablero se definirá en función del número de letras que contengan la leyenda. Y como vemos está la tabla del ejemplo. Aquí, como observamos, también hay dos tipos de tablas. Una es guía para la distribución de elementos en señales informativas de recomendaciones, que es en dimensiones en centímetros, y la de abajo es guía para distribución de texto en las señales informativas de recomendaciones, que son longitud de textos por región. Ubicación. Longitudinalmente, las señales informativas de recomendación se colocan en aquellos lugares donde sea conveniente recordar a los usuarios la observación de las disposiciones o recomendación que se trate sin que interfieran con cualquiera de los otros tipos de señal. Lateralmente, en carreteras las señales se colocarán en todos los casos de modo que la orilla interna del tablero queda con una distancia mínima de 0.50 metros y máxima de 1.50 metros de la proyección vertical del hombro de la carretera, como se indica en la figura 4.1. En zonas urbanas, la distancia entre las orillas del tablero y la orilla de la banqueta será de 0.30 metros, como se muestra en la figura 4.1. En cuanto a la altura de carreteras, la parte inferior del tablero de la señal quedará a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera y en las zonas urbanas a 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. El tablero de estas señales siempre se colocarán en posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la calle o carretera. Contenido. En las señales informativas y recomendaciones se indicará por medio de leyendas las disposiciones o recomendaciones de seguridad que los usuarios deben observar en las vialidades. Únicamente se incluirá información que no pueda ser transmitida mediante un pictograma que se relevante de transmitir al usuario. Las señales que requieren información complementaria se indicará en tableros adicionales. Para la separación y distribución de los elementos dentro de las señales informativas de recomendaciones se tomará en cuenta lo indicado en la tabla 4.14 y la tabla 4.15. En caso específico, los espacios pueden variar para una mejor distribución, siempre y cuando la señal no pierda su presentación o no se alteren las dimensiones del tablero. Color. El fondo de las señales informativas de recomendaciones será de color blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 4.2, con excepciones de algunas de las señales informativas de recomendaciones para rampas de emergencia para frenado. Las películas reflejantes, según su tipo, tendrán los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla 4.3. Las características y filetes serán de color negro. Señales informativas de recomendaciones para rampas de emergencia para frenado. De manera específica, en carreteras con pendiente proporcionada donde existan rampas de emergencia para frenado, se instalarán 4 señales informativas de recomendaciones mismas que ilustran en la figura 4.19. Una señal con la leyenda "Pruebe sus frenos", que cumpla con todos los requisitos establecidos para las señales informativas con recomendaciones descritos previamente en este capítulo, incluyendo los de colores. Ahí, como vemos, están una imagen de "Pruebe sus frenos", vehículos sin frenos, siga la raya roja. Se da el paso a vehículos sin frenos. Señal informativa de recomendación para cruces de ferrocarril. La señal informativa de recomendación si cruce de ferrocarril se usa para indicar el sitio donde se inicia el cruce a nivel con una vía férrea
ver figura 420, se integra con dos tableros rectangulares con ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros, con las esquinas redondas, con un radio de 4 centímetros y un filete negro de 1 centímetro de ancho, con radio interior para su curvatura de 2 centímetros, sobrepuesta para formar una X o un cruz de San Andrés 1 con la leyenda cruce de ferrocarril, como se muestra en la figura 420, que establece el tamaño de los tableros y la distribución de la leyenda, cuyas letras serán de color negro de 10 centímetros de alto, que se cumplan con lo indicado en el capítulo 8, letras y números para señales sobre fondo blanco reflejante conforma el área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas representadas en la tabla 2.4.2, que tendrán los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla 4.3. Y ahí tenemos en la imagen la cruz o cómo se forma. Y aquí tenemos unos ejemplos de señales informativas de recomendaciones y con las medidas que tiene que hacer cada uno. Es: no obstruya el crucero, no se estacione en curvas, transporte de carga, tramo con restricciones, principia, transporte de carga, tramo con restricciones, aproximado 5 kilómetros, transporte de carga, tramo con restricciones, terminada. Señales informáticas. Señales informáticas de identificación. Las señales informáticas de identificación son señales bajas que pueden ser de nomenclatura, ruta o kilometraje y ruta. Nomenclatura. Se usan para identificar las vialidades urbanas según su nombre. Ruta. Se usan para identificar carreteras según sea federal, estatal o rural. Y el número de ruta. Kilometraje y ruta. Se usan para identificar el kilometraje y el número de ruta de la carretera. Tabla. Coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición diurna para los colores que se utilizan en señales informáticas. Señales de nomenclatura. Forma. Los tableros de las señales de nomenclatura deben ser de forma rectangular, sin ceja y con las esquinas redondeadas. Se colocarán con su mayor dimensión en cuando se fijen en muros. Tamaño. Los tableros de las señales de nomenclatura deben estar formadas por una placa de 91 por 20 centímetros en todos los casos. Ubicación. Las señales de nomenclatura se fijará en postes colocados sobre la banqueta o en muros en los lugares más visibles de las esquinas de las vialidades, usando soportes especiales que permitan la legibilidad de las señales. Señales de ruta. Forma. Los tableros para las señales de ruta deben ser rectángulos sin ceja con las esquinas redondeadas y se colocan con su mayor dimensión en posición vertical y con un marco de 1 centímetro entre el contorno del escudo y la orilla del tablero. El escudo que se utilizará en las señales de ruta puede ser de 3 formas, según corresponda a la jurisdicción de la vialidad, ya sea federal, estatal o rural. Tamaño. Las dimensiones de los tableros de las señales de ruta están en función del tipo de escudo. Para los federales y estatales son de 45 por 60 centímetros, para los rurales de 62.2 por 60 centímetros. En todos los casos, el radio para redondear las esquinas de los tableros es de 4 centímetros. Ubicación. En zonas urbanas
por las que cruza una carretera, las señales de ruta se colocarán en las intersecciones de mayor importancia, en los lugares más visibles para el conductor, así como en aquellos sitios donde la ruta cambia en dirección o en la intersección de rutas diferentes. Y aquí unos ejemplos. Flechas complementarias. Las señales para indicar al usuario la trayectoria de la ruta se complementa con la señal 11 flecha vertical, 12 flecha horizontal, 13 flecha diagonal.